Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. De verdad espero que estén disfrutando de un día fenomenal, lleno de energía positiva y por supuesto listos para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. En el vídeo de hoy, vamos a hacer algo que me emociona muchísimo, explorar a fondo esas series turcas que te atrapan desde el minuto 1. Esas historias que te hacen reír a carcajadas, llorar a mares, suspirar como si no hubiera un mañana y lo más importante, que te dejan pensando en los personajes, sus vidas y sus decisiones incluso días después de haber terminado de verlas. Sí, mis queridos seriefilos, hoy nos concentraremos en el subgénero que me tiene completamente obsesionada, las series turcas adolescentes. Llenas de drama, romance, intensidad emocional y, admitámoslo, mucho más de lo que podríamos esperar. Preparen sus palomitas, busquen su manta favorita, porque hoy vamos a adentrarnos en algunas de mis series favoritas. Esas que me han mantenido despierta hasta altas horas de la noche, que me han provocado maratones de fin de semana y que, por supuesto, no puedo dejar de recomendarles a todos. Y créanme cuando digo que he visto muchas series turcas, no estoy exagerando. He explorado cada rincón de este universo, desde las comedias románticas más ligeras hasta los dramas más intensos y desgarradores. Así que si eres de los que se derriten por las historias de amor complicadas, los triángulos amorosos que te hacen elegir un bando y defenderlo a capa y espada, los dramas familiares que te hacen sentir parte de la familia, y los personajes adolescentes que te recuerdan a tu propia juventud, entonces este es el vídeo perfecto para ti. Agárrense fuerte porque vamos a un viaje lleno de emociones. Pero antes de que nos lancemos de lleno a las recomendaciones, necesito pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos en este canal, bienvenidos sean. Me encantaría que se unieran a esta maravillosa comunidad suscribiéndose. Es súper fácil, solo tienen que darle clic al botoncito rojo que está justo abajo y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde prometo traerles contenido siempre interesante, divertido y, por supuesto, lleno de series turcas. Y si ya son parte de esta gran familia de amantes de las series turcas, muchísimas gracias. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Los adoro. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con las recomendaciones. Asegúrense de tener sus snacks favoritos a mano, pónganse cómodos, y sobre todo, déjenme saber en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas. Estoy deseando leer sus recomendaciones, descubrir nuevas joyas y compartir nuestras pasiones en común. La sección de comentarios es nuestro espacio para conectar y compartir. Comencemos con una serie que, en mi opinión, encapsula a la perfección todo lo que amamos de las series turcas adolescentes, **Ask 101 **. En español, la encontrarán como Amor 101. Esta serie es un verdadero tesoro escondido, una joya que brilla con luz propia. La trama se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que asisten a un colegio en Estambul y que están peligrosamente cerca de la expulsión. Son el típico grupo de inadaptados, cada uno con sus propios problemas, sueños y peculiaridades. Pero en un último intento desesperado por evitar ser expulsados y perder su futuro, deciden unirse en una misión poco convencional, lograr que su adorada profesora, Burcu, una mujer que ha sido su mentora y protectora, se enamore perdidamente de un nuevo profesor de baloncesto. Kemal. La razón detrás de este plan tan elaborado es simple. Burcu es la única persona que los defiende y los entiende, y si ella se va del colegio, saben que sus posibilidades de permanecer en él se desvanecerán por completo. Lo que hace que Ask 101 sea tan especial y conmovedora es la forma en que aborda temas tan importantes y universales como la amistad verdadera, la lealtad incondicional, el despertar del amor adolescente y la lucha por la autoaceptación. Los personajes son increíblemente complejos y realistas, con sus virtudes, sus defectos y sus propias batallas internas. Te encariñas con ellos desde el primer momento, te ríes con sus ocurrencias, sufres con sus desilusiones y te emocionas con sus logros. Verlos crecer, aprender de sus errores, apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles y descubrir quiénes son realmente es una experiencia realmente inspiradora y enriquecedora. Además, la banda sonora es absolutamente preciosa, con canciones que te tocan el corazón y te meten de lleno en la atmósfera nostálgica y emotiva de la serie. Prepárense para reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar profundamente con esta joya turca. La buena noticia es que está disponible en Netflix,
así que no tienen excusa para no darle una oportunidad. Créanme, no se arrepentirán. Ahora pasemos a otra serie que definitivamente tienen que agregar a su lista de pendientes, **Kiral Kask **. Esta serie es pura comedia romántica, pero con un toque de drama que la hace aún más interesante y adictiva. La historia sigue a Daphne, una joven camarera con una personalidad encantadora y un corazón de oro, que se ve envuelta en un juego de seducción para ayudar a una adinerada familia a evitar un matrimonio no deseado. Todo comienza cuando Neriman, la tía de Homer, un exitoso diseñador de zapatos, le ofrece a Daphne una gran suma de dinero para que enamore a su sobrino y lo convenza de rechazar el compromiso arreglado con una joven que no le interesa. El objetivo de Daphne es seducir a Homer, hacerlo creer que está enamorada de él y lograr que rompa su compromiso. Sin embargo, como era de esperar, las cosas se complican enormemente cuando Daphne y Homer empiezan a sentir una atracción real el uno por el otro. Lo que comenzó como un simple contrato se convierte en un torbellino de emociones, mentiras, secretos y, por supuesto, mucho amor. Kiral Kask es la serie perfecta para cuando necesitas una dosis de alegría, optimismo y romance en tu vida. La química innegable entre los protagonistas, Elchin Sangu y Bararduk, es absolutamente hipnótica y te hará suspirar en cada escena. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo es mágico y te transporta a un mundo de fantasía. Además, los personajes secundarios son adorables y están llenos de matices, y la trama está repleta de giros inesperados que te mantendrán enganchado hasta el final. Es cierto que es una serie larga, con muchos capítulos, pero créanme, vale la pena cada minuto. Te sumerges por completo en la vida de los personajes, te preocupas por sus problemas, celebras sus triunfos y te enamoras de sus personalidades. Kiral Kask es una serie que te roba el corazón y te deja con una sonrisa en la cara. Ahora vamos con una serie que es un poco más reciente, pero que ya se ha convertido en un clásico instantáneo dentro del género, **Senkalkapm**, que en español significa llamas a mi puerta. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven florista con un espíritu libre y una gran pasión por la arquitectura, que sueña con estudiar en Italia y convertirse en una diseñadora exitosa. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando pierde su beca debido a un acuerdo entre la universidad y Serkan Bolat, un famoso arquitecto y empresario conocido por su frialdad y su perfeccionismo. Eda, furiosa y decidida a recuperar su futuro, confronta a Serkan y, en medio de una serie de malentendidos, discusiones acaloradas y chispas que saltan por todas partes, terminan haciendo un trato insólito. Eda fingirá ser la novia de Serkan durante 2 meses para ayudarle a recuperar a su antigua prometida, Selin, y a cambio, él le devolverá su beca y le permitirá cumplir su sueño de estudiar en Italia. Senkalkapm es una serie fresca, divertida y llena de momentos adorables. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, es simplemente espectacular y su romance es de los que te hacen creer en el amor verdadero. Sus personalidades opuestas, sus constantes choques y sus momentos de conexión crean una dinámica irresistible que te mantiene pegado a la pantalla. Además, la serie está llena de paisajes preciosos de Estambul, de interiores con un diseño impecable que te harán desear vivir en Turquía y de una banda sonora pegadiza que te pondrá de buen humor al instante. Senkalkapm es una serie perfecta para ver en pareja o con amigas, y estoy segura de que se enamorarán de la historia de Eda y Serkan, de sus amigos y de sus familias. No puedo dejar de mencionar una serie que, aunque no es puramente adolescente, tiene una gran cantidad de elementos que la hacen irresistible para este público. *Medcezir**. Esta serie es una adaptación de la famosa serie estadounidense DOC, pero con el toque turco que la hace aún más emotiva, dramática y conmovedora. La historia sigue a Yaman, un joven inteligente y con talento que vive en un barrio marginal de Estambul y que tiene un pasado turbulento marcado por la pobreza y la violencia. Su vida cambia radicalmente cuando es rescatado por Selim Serez, un abogado adinerado y con un gran sentido de la justicia, que decide darle una segunda oportunidad y lo lleva a vivir a Ankoy, un barrio exclusivo de Estambul donde residen las familias más ricas y poderosas de la ciudad. Allí, Yaman conoce a Mira, una chica rica y popular que vive una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde una gran tristeza y una profunda vulnerabilidad. La conexión entre Yaman y Mira es instantánea, y su amor florece a pesar de las diferencias sociales, los obstáculos familiares y los fantasmas del pasado. Medcezir es una serie llena de drama, romance y dilemas morales. Los personajes son complejos y enfrentan situaciones difíciles que te harán reflexionar sobre la vida,
la sociedad y la importancia de las segundas oportunidades. Además, la serie tiene una banda sonora increíble, con canciones que te llegan al alma y te hacen sentir cada emoción, y unas actuaciones impecables que te hacen creer en la historia. Si te gustan las historias de amor imposibles, los conflictos familiares y los dramas sociales, entonces Medcezir es para ti. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Erkencicus que en español se traduce como pájaro madrugador. Esta serie es una comedia romántica ligera, divertida y refrescante que te hará reír a carcajadas y te dejará con una sensación de felicidad y optimismo. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora, espontánea y un poco torpe que trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia, y que sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Un día Sanem consigue un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero, carismático y con un espíritu libre que le robará el corazón desde el primer momento. La relación entre Sanem y Khan está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos que te harán suspirar y creer en el poder del amor. Erkencicus es una serie perfecta para desconectar y relajarte después de un día estresante. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es explosiva y su romance es de los que te hacen creer en el destino. Además, la serie está llena de situaciones cómicas y personajes entrañables que te harán pasar un rato muy agradable. Es una serie ideal para ver en un día lluvioso o cuando necesitas una dosis de optimismo en tu vida. Bueno, ahí las tienen, mis recomendaciones de series turcas adolescentes llenas de drama, amor y mucho más. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de mis series favoritas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que el mundo de las series turcas tiene para ofrecer. Para resumir un poco, hoy hablamos de Aşk 101, una serie que explora la amistad y el amor en la adolescencia, Kiral Kask, una comedia romántica con un toque de drama, Senkalkapm, una serie fresca y llena de momentos adorables, Medcezir, un drama social con un romance imposible, y Erkencicus, una comedia romántica ligera y divertida. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les sirva de inspiración para encontrar su próxima serie turca favorita. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas adolescentes favoritas, así que no duden en dejarlas en los comentarios. Estoy deseando leer sus recomendaciones. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, déjenmela en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas para compartir con ustedes. Muchas gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.